obviamente es un lenguaje de programación, nació, ¿no?, hace mucho tiempo atrás como una forma de animar el navegador, ¿no? Darle animación a lo que pasaba, digo, en la web y sacarlo por ahí un poco de la situación estática que teníamos a partir del HTML y CSS. Em, Decimos que es un lenguaje interpretado y que corre del lado del cliente hasta la aparición, ¿no?, de nuestro amigo Node, que permitió correr JavaScript del lado del servidor. Y más allá que hoy lo tenemos bastante estandarizado, o bastante incorporado, como es algo que puede pasar y que corra JavaScript tanto del lado del otro, hasta hace unos añitos, no mucho tiempo atrás, o sea, corría solamente del lado del cliente. ¿Sí? JavaScript está en constante ebullición desde hace ya varios años, o sea, vienen generándose lenguajes, frameworks, librerías de distinto tipo todos los días, y hay otras que tienen de alguna manera mayor auge que otras, ¿no?, como es el caso de React, pero hay muchas otras que vienen pisando muy fuerte también día a día y que tienen aplicaciones por ahí diferentes a la de React, pero que, bueno, en ciertas soluciones son más sólidas que por ahí alguna otra solución. Ember.js, ¿alguien la conoce? Por ejemplo, Backbone, XJS. Hay una infinidad de librerías que están escritas en librerías, o como decía recién, o framework, que básicamente ayudan, ¿no?, al desarrollador a escribir código en JavaScript. Y bueno, de acá tengo una pregunta más para hacerles. No sé si alguna vez le ha pasado o no, pero si en una propuesta laboral le dijeron, che, tenés que saber Vanilla, o che, ¿sabés Vanilla.js? ¿Ustedes saben qué es o dónde lo pueden aprender? Es en el JavaScript sin ningún tipo de aditivos, sin conservantes, ¿no? Es sin ningún tipo de uso de librerías externas. O sea, sería básicamente JavaScript como vieron con Nico la clase pasada, utilizarlo en forma natural, ¿no?, en forma nativa, sin agregar o incorporar ningún tipo de librería. A nivel de seguridad, obviamente, ¿no?, cuando uno utiliza librerías de terceros, cada vez va sumando más bugs, más cantidad de alguna manera de vulnerabilidades al código que lo hace menos seguro. No sé si vieron ustedes cuando usan NPM y cuando arrancan, ¿no?, un proyecto además, o cuando compilan un proyecto normalmente les tira el intérprete la cantidad de librerías que tienen que actualizar, ¿no?, la cantidad de código que tienen que actualizar por las vulnerabilidades. Le dicen cuáles son las vulnerabilidades conocidas y a veces uno compila un código de JavaScript y le tira que tiene 1.500 vulnerabilidades conocidas dentro del código y que el intérprete pide que actualicen librerías. Sí, obviamente, cuando uno conjuga librerías de distintos proveedores, va sumando, ¿no?, más riesgo a que su aplicación tenga bugs o tenga problemas de seguridad. Ahora, ¿de qué depende? O sea, podemos decir, no, bueno, lo mejor es codear todo nativo y ya está. Y el tema es cuánto laburo tenemos que hacer para que nuestra aplicación se vea como nosotros queramos y cuánto laburo nos ahorra, ¿no? El típico balance que hay que hacer es, che, bueno, uso esta librería que, no sé, puedo tener algún riesgo o me genera algún tipo de bug, pero cuánto tiempo me ahorra o cuánto me resuelve de lo que yo quiero desarrollar, ¿no? O sea, básicamente pasa también un poco por ese lado. Eh, Cuando veamos React que vamos a ver todo el tiempo que nos ahorra utilizar esa librería frente a tener que codear todo eso nosotros a mano, y vamos a ver que, nada, que nos ahorra un montón de trabajo. O sea, nos da mucho más beneficios que por ahí los problemas que puede llegar a generarse con respecto al tema de las vulnerabilidades que tiene la librería en sí. Con lo cual, bueno, siempre es importante evaluar eso, ¿no?, a la hora de incorporar una librería. Che, bueno, ¿cuál es el beneficio que tiene esa librería por sobre, no sé, los riesgos que de seguridad o los riesgos de que esa librería depreque en algún momento, ¿no?, deje de ser válida o deje de tener mantenimiento en algún momento. Bien, entiendo yo que
Esto que vamos a ver a continuación lo vieron ya la clase pasada, pero bueno, ¿cómo incluimos un archivo JS en nuestro HTML? Ahí, Nico, nada, entiendo que esto lo vimos, ¿no? La clase pasada. La típica Sí, lo sentencia vimos. script, genial, incluida dentro de nuestro HTML, o bien el tag de HTML script, barra script, para incluirlo dentro de mi página directamente HTML. En JavaScript tenemos diferentes tipos de tipos de ejecución, ¿sí? El más común es la ejecución directa, y tiene que ver con nosotros incorporar directamente dentro de nuestro código HTML la etiqueta script y ejecutar directamente el código dentro de nuestro HTML, ¿sí? Como ustedes vieron la clase pasada, o sea, JavaScript se va ejecutando, ¿cómo es? Línea por línea, y tiene una particularidad en cuanto a la cantidad de hilos que manejan. Bueno, bien, lo vamos a ver más adelante, pero JavaScript es single thread, o sea, puede ejecutar un solo hilo en simultáneo, ¿sí? Después hay distintas técnicas que permiten que ejecute varios hilos en simultáneo, pero en principio puede ejecutar un solo hilo a la vez. Esto implica, sí, Luis. Eso incluye al main, digamos, o sea, contando como uno al hilo principal. Sí, 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 exactamente. Va a entrar al main, va a empezar a ejecutar, si se encuentra una función, se va a meter adentro de la función, va a ejecutar la función y va, ¿cómo es? A volver al hilo principal. Y eso después genera determinadas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que como es un lenguaje orientado a eventos, ¿no? Uno normalmente lo que espera es que, no sé, por ejemplo, un botón genere una acción, o que el usuario, ¿no?, ejecute alguna acción, o que básicamente uno haga una llamada a una función y que eso devuelva determinada información. Y JavaScript, de alguna manera, al tener esta funcionalidad, ¿no?, de ejecutar línea por línea y en un solo hilo, una de las cosas que suele pasar es que uno hace una llamada, no sé, o pide una respuesta a una API, y si no tiene en cuenta este tipo de funcionalidad, o sea, uno sigue ejecutando el código línea por línea y por ahí la respuesta llega fuera de tiempo, o sea, no llega en el momento que uno necesita esa respuesta. Y bueno, para eso existen también distintas técnicas que resuelven el problema. Por ejemplo, la promesa, ¿no?, que uno le permite dentro de JavaScript hacer una llamada a una función externa y tener esa promesa de que en algún momento va a venir la respuesta y ejecutarla en ese momento. Pero bueno, también, ya la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, como le decía, o sea, va interpretando línea por línea de código y la ejecuta a esas líneas una a continuación de la otra. El siguiente tipo de ejecución es la que mencionaba recién, que tiene que ver con eventos, y es que básicamente a partir de un evento que se genera en la pantalla o en nuestro HTML, realizar una terminación, ¿sí? Este es, de alguna manera, la idea original, ¿no?, que permitió el desarrollo de JavaScript, o la idea original acerca de por qué JavaScript, ¿sí? Y era de dotar nuestro HTML de alguna interacción, ¿no?, de permitir que el usuario interactúe con el código de nuestra página web, y la mayoría de los eventos cuando nosotros empezamos a estudiar JavaScript tienen que ver con eso, ¿no?, con la interacción con el usuario, ¿no?, responder a un botón, responder al, no sé, al hover del mouse, responder a determinados eventos del usuario frente a nuestro sitio web, nuestra página web. JavaScript, al igual que cualquier otro tipo de lenguaje, nos permite almacenar variables, o sea, utilizando ya sea la palabra reservada var o la palabra reservada en let. Sí, tiene que ver con dónde está definida la variable y cuál es el alcance, ¿no?, o el ámbito, mejor dicho, de la variable dentro de nuestro código. Para el caso de var, ¿sí?, las variables pueden ser modificadas y las podemos redeclarar dentro del ámbito, ¿no?, que le definimos para la variable. Por ejemplo, una variable ya sea global o una variable local dentro de una función, ¿sí? En cambio, let, o sea, nos permite de alguna manera limitar el alcance, ¿no?, el scope, al bloque donde estamos definiendo esa variable, ¿sí? Si nosotros lo definimos dentro
de una determinada expresión o dentro de una determinada función. Con let lo que vamos a estar diciendo es que el alcance, ¿no? Dónde va a funcionar esa variable, desde dónde se va a modificar y demás, va a ser desde dentro de esa función solamente. ¿Sí? En cambio, si no sé, por ejemplo, nosotros queremos definir una variable que sea global, por más que esté dentro de una función, usamos esa otra palabra clave, var. ¿Sí? ¿Pero se entiende la diferencia? O sea, var es la primera forma de definir una variable para JavaScript, con las distintas versiones de ECMA, ¿sí? Que son de alguna manera las definiciones del lenguaje, ¿no? Que se fueron generando. Hoy estamos en la versión ECMA 6, si no me equivoco, creo que la ECMA 7 todavía no salió, pero digo, dentro de que es ECMA 6 se incorporó la definición de let como variable para definir el scope, ¿no? Dentro de la función donde nosotros declaramos a la variable, y por un tema de compatibilidad se dejó sigue estando var, ¿no? Para también definir variables, pero con el alcance que tenía original. Bien, genial. Por eso, depende de quién codee, van a poder ver que, o algunos ejemplos van a ver que se usa var, en otros que se usa let. O sea, la realidad es que para la mayoría de los lenguajes actuales, o librerías y demás, el uso de var está bastante en desuso y se usa en mayor medida let. Sí. Consulta, o sea que si usan var, declaran una variable dentro de una función, ¿se puede usar de manera global? Sí, cuando vos definís una variable con var, la podés usar de manera global. Por más que esté encerrada dentro de una función, ¿la podés usar en otra función? Sí, o sea, ahí lo que vamos a ver después es el uso de funciones anónimas y demás, que eso dificulta el acceso a la variable, pero el alcance de una variable que vos definas con la palabra clave var tiene un alcance global. O sea, cuando hablamos de global estamos hablando de la ventana del navegador, ¿no? Bien, perfecto. Pues dentro del ámbito, ¿no? Del DOM, o sea, dentro del ámbito donde está corriendo el navegador, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que digo, la variable var, o sea, va a tener un determinado contexto de ejecución que tiene que ver dónde se está ejecutando ese código. Por ejemplo, ¿y a qué voy con esto? Viste que vos podés tener distintas partes o distintos scripts dentro de tu página y podés incluso instanciar distintos archivos de JavaScript, ¿sí? Dentro de una misma página, ¿sí? Cuando vos querés acceder a variables dentro de tu ventana, esos archivos tienen que haber estado declarados, ¿sí? Un error a veces común tiene que ver con, por ahí, declarar cosas dentro de tu código JavaScript, sí, antes de otro. ¿Qué significa? Por ejemplo, declarar la llamada a una función que está declarada después de esa llamada a la función, ¿sí? Por más que vos lo tengas dentro de un mismo archivo, o sea, vos, como dijimos recién, se ejecuta línea por línea y de abajo de inicio a final, o sea, vos primero, antes de poder hacer la llamada de una determinada función o una variable, la tenés que haber declarado primero, ¿sí? Si vos la declaraste, no sé, abajo en el archivo, por más que esté dentro del mismo archivo, no la vas a poder usar hasta que tu JavaScript la encuentre cuando la va, de alguna manera, ejecutando línea por línea. ¿Sí? Y de vuelta, tengan en cuenta también algo que, o sea, todas las variables que son declaradas son creadas antes de que se ejecute el código. O sea, cada vez que yo hago un var o un let, o sea, la variable está declarada, el navegador de alguna manera, cuando está ejecutando nuestro código, las crea antes de ejecutar el código. Y después podemos tener variables que no declaremos, ¿sí? Y esas no se van a crear hasta que el código es ejecutado y recién ahí la variable va a poder ser utilizada. Bien, ¿qué significa esto? Perdón, y que por ejemplo nosotros podemos tener variables que declaremos con un var, por ejemplo var a igual 1, que es una variable que tiene el nombre a y que tiene el valor 1, o podemos declarar una variable de esta forma, poner b igual 2, y que va a ser una variable también del tipo numérica que adentro tiene el valor 2, ¿sí? O sea, podemos nosotros también declarar variables sin poner la sentencia var adelante, ¿sí? Pero determinadamente sí, o sea, la crea como var. Pero en eso el lenguaje es como flexible y te permite poder crearla sin usar la palabra clave.
¿Se acuerdan de qué valor por defecto tomaba una variable si nosotros no le asignábamos tipo en JavaScript? ¿Era tipo null? Undefined. Exactamente, no definida. Exactamente, es el tipo no definida. Y toma el tipo cuando le asignamos el primer valor, ¿sí? Si le asignamos un 1, por ejemplo, ya automáticamente esa variable que hablamos recién del tipo, la variable A va a ser del tipo entero. Si le asignamos, por ejemplo, entre comillas, el número 1, va a ser del tipo string. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Depende del tipo de valor que nosotros le asignemos, es el tipo que va a tomar la variable. Bien, desde EDMA 6, como le comentaba recién, también podemos definir una constante con la palabra esta reservada constante, que se usa muchas veces no solamente para definir variables así de esta manera, donde tienen un valor numérico, como acá en el caso de pi, sino también para definir variables constantes que pueden ser directamente funciones, ¿sí? Esto que nos permite que esas constantes no cambien de referencia una vez que se inicializaron. O sea, una vez que yo las inicializo, ya después no puedo reconfigurarlas o borrarlas y demás, sino que ya van a estar referenciadas siempre de la misma manera. Bien, sigamos. Bueno, let es lo que le contaba recién, ¿sí? Que nos permite declarar la variable y que ésta sea solo accedida, digo, en el ámbito local donde la definimos, ¿sí? Que bueno, eso nos permite de alguna manera encapsular mejor las funcionalidades de nuestro código. ¿Sí? Como les comentaba recién, o sea, las funciones en JavaScript son single thread. ¿Qué significa eso? Que se van a ejecutar de a una por vez. O sea, no puedo yo tener varias funciones ejecutándose al mismo tiempo, sino que nuestro navegador, cuando ejecuta el código, ¿no? El motor de JavaScript de nuestro navegador va a ir ejecutando línea por línea, ¿no? Cada una de esas tareas. Cada una de esas tareas se van a ejecutar solo si la anterior se ejecutó en forma completa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, ponemos un sleep, ¿sí? Que es una función que genera una pausa en la ejecución de nuestro código, y después seguimos ejecutando el código hasta que esa función sleep no se termine de ejecutar, nuestro código no va a retomar la ejecución, ¿sí? Por eso esto es importante, ¿no? De que nosotros verifiquemos el funcionamiento de nuestro código JavaScript, porque si queramos bucles infinitos, ese tipo de cosas, obviamente la aplicación va a quedar bloqueada hasta que se termine de ejecutar todo el programa. Todo esto. Bien, una de las formas que tenemos para poder salvar esto es, como mencionábamos acá, la ejecución asincrónica, ¿sí? Que nos permite de alguna manera, o sea, ejecutar una función, ¿sí? Y ponerla en segundo plano y seguir ejecutando el resto del código mientras esperamos respuesta, ya sea de un procesamiento que se ejecuta en otro lugar o de una respuesta, por ejemplo, de una llamada de una API, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo hago una llamada de una API y del otro lado el servidor va a tardar en preparar esa respuesta y vermela, pero yo quiero que el usuario siga navegando la página y siga ejecutando el código que yo hice, por lo cual, bueno, puedo utilizar la ejecución asincrónica para que esquivar el cuello de botella que se genera y que una tarea siga ejecutándose a pesar de que otra la tengo en segundo plano, ¿no? Esperando, por ejemplo, la respuesta de una API, ¿sí? Algo que se habrán dado cuenta ya en JavaScript es que básicamente todo es un objeto y las funciones no podían dejar de serlo, ¿no? Y también tiene que ser un objeto. Básicamente, como son un objeto, o sea, pueden ser tratadas como cualquier otro valor, y eso significa que también pueden ser asignadas a una constante, como vimos más arriba, ¿no? Que yo les comentaba, que una constante también puede ser una función. También puede ser una función recibida como un parámetro, ¿sí? Yo puedo hacer una llamada a una función y que esa función, uno de los parámetros que tenga o que reciba sea a su vez otra función. Básicamente la idea es
pensar las funciones en JavaScript como que son básicamente otro valor más, ¿no? Otro objeto, y que yo pueda hacer con eso lo que yo quiera o yo necesite. ¿Sí? ¿Se imaginan un poco cómo funciona esto? ¿Cómo sería esto? ¿Se dan alguna idea? ¿O les suena muy loco? ¿Cómo lo ven? Dale, Luis, adelante. Pregunta, haciendo una comparativa, ¿no?, con un lenguaje que tiene nada que ver, que es Java. En Java todos los objetos heredan de object. Acá hay alguna así como clase padre suprema que todo herede de ahí. No hay herencia, así como se conoce en Java, ¿sí? O sea, hay convenciones, y después vamos a ver, por ejemplo, que existen las clases, que también es algo que se agregó en las versiones más nuevas de JavaScript, pero no hay ¿cómo se llama esto? Un objeto del cual se herede absolutamente todo. Sí, el JavaScript es bastante complejo, no es sencillo, y tuvo muchos cambios desde que arrancó hasta ahora porque se fue adaptando. O sea, como les decía antes, ustedes imagínense que arrancó como un lenguaje de programación orientado a eventos, ¿sí? Porque básicamente la idea era animar la web, ¿no?, a partir de interacción con el usuario, y después fue mutando con el tiempo y se fue transformando, y obviamente en la medida que fue haciéndose cada vez más popular y más masivo, o sea, la comunidad a la vez le iba exigiendo al lenguaje que sea mucho más potente, ¿no?, y mucho más funcional. Y así cada una de esas versiones de ECMA fue incorporando mayor cantidad de paradigmas de programación, ¿no? Al principio era más estructurado, después fue siendo cada vez más orientado a objetos, también funcional, o sea, soporta incluso varios paradigmas, ¿no? JavaScript, que eso hace que se vuelva complicado, porque uno a veces se encuentra con framework o cosas que son medio Frankenstein y tiene un poquito de cada uno, ¿no? Tratando de alguna manera de incorporar lo mejor de cada paradigma. Como les comentaba antes, o sea, estas expresiones, ¿no?, las funciones, siempre se ejecutan en forma inmediata, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a escribir código, y cuando el motor de nuestro navegador la empieza a leer el código JavaScript que yo escribí, automáticamente la va a empezar a ejecutar, ¿sí? Y esto tiene un nombre que, como ven acá en pantalla, se llama IFE, ¿sí? Que tiene que ver, o se conoce como un patrón de diseño, que se conoce como función autoejecutable, ¿sí? O sea, yo escribo la función, y cuando el navegador la empieza a leer, el motor del navegador la empieza a leer, automáticamente va a hacer que esa función se ejecute, ¿sí? La primera función de todos, como ven acá en este ejemplito que tenemos, ¿no?, que está definida una función, está encerrada entre paréntesis, y fíjense que no tiene nombre, no sé si se dieron cuenta, pero no tiene nombre. Es una función anónima, y que está encerrada obviamente por esos paréntesis, ¿no?, que de alguna manera le dan un alcance limitado, ¿no? Y permite que esa función, nosotros como programadores de esa función la podamos utilizar, pero que no pueda ser llamada de ningún otro lugar fuera del lugar donde nosotros la estamos configurando, la estamos programando, ¿sí? Sería como de alguna manera encapsular esta función para que se ejecute solamente en el lugar que nosotros querramos, y que no pueda ser llamada desde otro lugar, ¿sí? Por eso también esto, ¿no?, de ¿Y ser no una comiste función nada anónima, todavía? porque ¿Te bueno, al no compraste el tener empanado? nombre, nadie la puede instanciar desde ¿Te otro las lugar, comiste de camino? más desde el lugar que yo la creé, ¿no?, dentro de mi ¿Qué código. sé yo? ¿Se ¿Dónde entiende compraste? este concepto? No Vendría a funciona. ser claro, se va a ejecutar en forma inmediata, ¿sí? Y, o sea, cuando la va a leer el motor del navegador, la va a ejecutar en forma inmediata, pero localmente únicamente, ¿sí? Por más que yo quiera, y en otro código, o sea, quiera volver a utilizar esa funcionalidad, no voy a poder porque no tengo forma de instanciar esa función. Se va a ejecutar solamente en el lugar donde yo la definí, ¿sí? Y esto se usa mucho en JavaScript para encapsular el código, ¿sí? Ustedes recuerden que JavaScript es un lenguaje de scripting, y con lo cual, o sea, el código es el que viaja, el código plano es el que viaja hasta el navegador y se interpreta del otro lado, a diferencia de por ahí un Java, ¿no?, o un .NET, donde el código es compilado y yo lo que distribuyo es un
un binario. O sea, de ese binario, o sea, a lo que tiene acceso es lo que yo quiero que tengan acceso. En JavaScript es más difícil poder encapsular el código, ¿no? Y las funcionalidades para que no sean accedidos del exterior. Con lo cual, o sea, el funcionamiento de una función anónima me permite de alguna manera eso, ¿no? Encapsular y que no sea fácilmente ejecutada esa función desde afuera, ¿sí? Y adentro de una función anónima puedo llamar a otra función global. No sé. Puedo llamar a otras funciones, sí, obviamente, y también puedo llamar y generar otras funciones anónimas también, ¿sí? Puedo tener muchas anidaciones, ¿sí? Fíjense, acá hay ¿cómo es? Una forma también de llamar una función anónima, ¿sí? Y en este caso ni siquiera se utiliza la función, ¿cómo es? Perdón, la palabra clave, función, ¿sí? Cuando nosotros definimos las funciones de esta manera, decimos que se llama esto una función flecha, una función arrow, donde básicamente nosotros definimos primero la variable, en este caso es la variable mi función, ¿sí? Cuyo valor de mi función es una función que está encerrada entre paréntesis que se llama num, y después está el simbolito, ¿no? Que es igual y el símbolo mayor, que indica que esa función es una función del tipo flecha, y el nombre flecha es a partir del uso de este simbolito, y ¿qué ejecuta esta función? Y básicamente se ejecuta a sí misma y le suma otra vez a sí misma, ¿sí? Acá tenemos, este es un ejemplo de cómo definir una función flecha, que básicamente lo que tiene es, asigna el valor de esta función a la variable mi función, ¿sí? Yo cada vez que quiero llamar a esta función, básicamente puedo llamar a mi función como variable y asignarle algún valor especial, y cuando yo haga eso, básicamente lo que se va a ejecutar es lo que yo tengo adentro de esta variable mi función, ¿sí? En la función de arriba, ¿sí? Recordad que es una función anónima, ¿sí? Fíjense, adelante del paréntesis yo no tengo ningún valor, ¿sí? No tengo ni la palabra de la función ni el nombre de la función, ¿sí? Lo que sí tengo son paréntesis, paréntesis y adentro un parámetro, ¿sí? Que recibe la función. Y después, seguido de esos parámetros, tengo la flecha, ¿sí? Y la función que tiene esa función, ¿sí? Vale la redundancia. En la de abajo tenemos otra variable que se llama data, y que también es una función del tipo flecha, y lo que recibe entre corchetes son un listado de parámetros, ¿sí? Luego, ese listado de parámetros, ¿dónde arranca la función flecha? Donde tenemos la palabra element y el simbolito igual con el signo mayor, ¿sí? Ahí es donde recién arranca la función flecha. Y la podés escribir como está arriba, la podés estar como está abajo. Lo que pasa es que cuando vos le metes un enter a la función, vos tenés que abrir y cerrar llave. En cambio, si lo escribís en una sola línea, no te hace falta meter llave. Esto en algunos, igual, compiladores te genera un error, pero lo ideal es siempre meterle llave de inicio y cierre. Pero, o sea, cuando lo escribís en una sola línea, te permite usar esa versión simplificada. Bien. Hay otro concepto importante con respecto al tema de funciones, que es el callback, ¿sí? ¿Qué es el callback? Básicamente es, o sea, normalmente en inglés y en español se llama callback, o sea, si le hablan a cualquier desarrollador le van a hablar de funciones callback, pero en realidad en español sería como una devolución de llamada, ¿no? Cuando, bueno, llamame de vuelta, ese es el callback, cuando devuelve algo. Y es básicamente una función que se ejecuta después de que llamamos a otra función, ¿sí? O sea, llamamos a una función y automáticamente después que llamamos a esa función se ejecuta otra, ¿sí? Y nosotros podemos pasar una función callback como parámetro, por ejemplo, de otra llamada en una función. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no sé, ante un success de una llamada de una API, se ejecute una determinada función, pero en cambio, si hay un error, se ejecute otra determinada función, ¿sí? ¿Y de qué manera la podemos pasar? Como parámetro la pasamos de esta forma, ¿no? Como un callback. ¿Para qué se usa entonces una devolución de llamada?
Y nosotros vimos antes que el código se ejecuta en forma secuencial, ¿no? De arriba hacia abajo. Pero bueno, si nosotros queremos de alguna manera que nuestro código se vaya bifurcando de acuerdo a determinadas condiciones, ahí es donde el callback nos tira una mano y nos permite invertir el control, ¿no? Y que se ejecute un código antes que otro, o almacenar de alguna manera un código, ¿no? O una variable que queremos que se ejecute después, o una tarea que queremos que se ejecute después. Esto nos permite nosotros manejar el orden en el cual se ejecutan las cosas y que no sea en el orden, ¿no? Que la está leyendo el navegador, que como dijimos anteriormente, es de arriba hacia abajo y línea por línea, ¿sí? Entonces, este es uno de los métodos que tenemos para poder modificar el orden en el que se ejecuta nuestro código y intercambiar distintas lógicas de acuerdo al resultado de nuestro código. Bien. Hay otro término importante a la hora de hablar de funciones que tiene que ver con el scope. Esta metáfora, ¿no? De que la variable local es como la vaca atada, ¿no? Con una cuerdita dentro de un campo que obviamente se puede mover, ¿no? Lo que le deja la cuerda, y básicamente la variable local, la global, es la vaca que está suelta dentro del campo y sigue estando dentro del DOM, sigue estando dentro de la ventana del navegador, pero puede, ¿no? Caminar para todos lados, se puede mover para donde quiera. Y eso es importante porque, bueno, de alguna manera hay cosas que yo defino dentro de una función, o sea, y va a tener un alcance, dentro de esa función, y hay cosas que yo quiero que, no sé, tengan un alcance más global, y que poder instanciarla, poder llamarlas de otros lados. Entonces es importante de alguna manera que uno sepa qué scope tienen determinadas funciones o variables dentro de nuestro código JavaScript para entender desde dónde puedo o no acceder a funciones y variables, ¿sí? Bien, como les decía antes, JavaScript también tiene clases, ¿sí? Antes no existían, o sea, siempre se utilizaba a partir de funciones, pero bueno, en las versiones más modernas de JavaScript, o sea, se incorporaron lo que son las clases, ¿sí? Para darle un touch de orientación a objetos, y son muy parecidas a una función, ¿sí? Que se utilizan, como bien dice acá la PPT, a construir, objetos. Pero bueno, la ventaja que trae es que, bueno, nos trae de la mano, o sea, todo el paradigma de objetos que se puede empezar a utilizar directamente aquí dentro de JavaScript, ¿sí? ¿Alguna vez se encontraron con la sintaxis azucarada o de alguna manera el término sugar syntax dentro de algún lenguaje? ¿Conocen a qué se refiere? No, ¿qué es esto? Bien, dentro del mundo del desarrollo, un sugar syntax hace referencia a palabras que se utilizan, ¿no? De alguna manera para agrupar determinadas funciones que se tienen que ejecutar en forma consecutiva, funciones que son nativas del lenguaje. Son de alguna manera palabras que permiten, o sea, agregar funcionalidad, pero que no son necesarias dentro del lenguaje. ¿Qué hace el navegador o en realidad algún compilador cuando se encuentra con estas instrucciones? Básicamente encuentra esta instrucción y la compila, ¿sí? Y la transforma en sus funciones primitivas, ¿sí? En este caso de JavaScript, básicamente la función class lo que hace es, la instrucción class lo que hace es eso. O sea, a vos te da la visualización como si fuera una clase, pero en realidad de fondo lo que es lo transforma en funciones convencionales que tiene el lenguaje y lo maneja de esa manera, ¿sí? Pero a vos te permite escribir código más bonito y mucho más simplificado, ¿sí? Este concepto de sintaxis azucarada, o sea, se utiliza no en JavaScript, no, o sea, no es que fue inventado en JavaScript, ya existe de la época de C, donde básicamente se usaban también distintos ejemplos para simplificar la escritura de código y que no sea tan engorroso. Por ejemplo, a la hora de escribir punteros. Es como subirle un nivel
al código. Claro, exactamente. Subirle un nivel de abstracción para que el código sea más bonito y no sea tan complejo a la hora de leerlo. Claro. ¿Sí? Bueno, el tema de la incorporación de clases tiene que ver con eso dentro de JavaScript. ¿Sí? Bien, acá les tengo un ejemplo, ¿sí? Y tiene que ver, por ejemplo, si ven acá en pantalla, de cómo se utilizaba en las versiones anteriores de JavaScript los mensajes que iban a salir en la pantalla. Fíjense, lean acá este mensaje que están en pantalla y cuáles son los problemas que encuentran. Bien, pero fíjense que básicamente yo estoy concatenando ahí variables, ¿no? Con texto. Y nada, se hace medio complicado, digo, el tema del agregado de espacios, o sea, cómo modifico el texto, o sea, cuando yo tengo un texto largo que tengo que insertarle varias variables, o sea, se vuelve medio complicado el multilínea, ¿no? Y se hace difícil de leer. En Nmap 6, las versiones más nuevas, o sea, uno ya puede ir a una versión un poco más azucarada, ¿no? De la concatenación de variables, donde básicamente puedo hacer el uso, por ejemplo, de un pesos llaves y llamar directamente a la variable, con lo cual se hace mucho más sencillo, porque no tengo que estar abriendo y cerrando apóstrofes ni nada por el estilo, comillas, y puedo escribir el texto más sencillo, ¿no? Exactamente, ¿no? Más normal y más similar a otros lenguajes. Esto no deja de ser una versión azucarada, o sea, ¿qué significa esto? Que básicamente después cuando el lenguaje lo descompone, el compilador, perdón, lo descompone en esta versión nativa, ¿no? Que es como JavaScript lo termina ejecutando la instrucción en forma real. Pero para nosotros esto es una versión mucho más legible, ¿no? De cómo, en este caso, escribir esta instrucción de mi nombre es. Igual eso es nativo también. O sea, Esto, ¿es vanilla también? Esto es vanilla, pero si estás usando la versión ECMA 6. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque no todos los navegadores soportan ECMA 6, ¿sí? Es Internet como... Explorer no soporta. Claro, o sea, no todos los navegadores pues, soportan todo. Entonces, uno depende de qué tipo de compatibilidad le quiera dar a su código, que puede utilizar funciones más actuales o no de los lenguajes, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en el caso de utilizar un código compilado, uno ya dentro de ese código compilado, por ejemplo, le da, bueno, esto es compatible con, no sé, Net Framework 3.0, y normalmente cuando uno distribuye el código, lo distribuye junto con ese Net Framework, con lo cual el código se ejecuta y funciona. En este caso no, en este caso nosotros publicamos nuestro código, no sé, en Internet, ¿no? Nuestro website en Internet, y se van a conectar las personas desde el dispositivo que puedan. Entonces eso hace que nosotros tengamos que pensar en la compatibilidad a la hora de programar y depende desde qué dispositivos queremos que nuestros usuarios accedan, bueno, hacerlo más o menos compatible. No sé si, Nico, si vieron la página de CanIUse. Bueno, el CanIUse básicamente lo que permite es tipear, ¿cómo es? Algún código, por ejemplo acá, ¿ves? Como es la búsqueda más actual, no sé, Flexbox, CSS Grid, y básicamente lo que me dice esta página es con qué versiones de navegador es compatible, un poco lo que decías recién, ¿no? En qué navegador va a correr cuál o determinada instrucción o tal o cual tal. Básicamente esta página te permite definir, bueno, si el código o las funciones o los tags que yo estoy utilizando van a ser compatibles con tal o cual navegador. Y fíjense que acá no estamos cubriendo todos los navegadores que existen en el mercado, en este caso existen algunos nada más, algunos igual muchos, y me dice qué grado de compatibilidad tiene. Por ejemplo, el caso de CSS Grid tiene compatibilidad con Explorer 11, 10, y en el caso de 6 a 9, que les dice que no es soportado. Con lo cual, o sea, más allá de que hay muy poca gente que esté usando hoy por hoy Explorer 6 al 9, esto que les dice que si ustedes implementan esta funcionalidad en su código y las personas que tengan esos navegadores no lo van a ver, no van a poder de alguna manera verlo en forma correcta. Fíjense también en cuál tendrían problemas en Opera Mini, que hay algunos celulares que venían por defecto con Opera Mini, incluso hay algunos usuarios que siguen utilizando Opera Mini, y fíjense que CS Grid
no está soportado en esta versión del navegador, ¿sí? Bueno, esta página les permite rápidamente chequear qué cosa está soportada o no. Ustedes solamente vienen, tipean acá adentro, por ejemplo, Canvas, ¿sí? Y le dice básicamente en qué navegadores pueden utilizarlo o no. Fíjense que lo podemos utilizar en casi todos los navegadores, menos en Internet Explorer 6 al 8. ¿Sí? Y así acá pueden ir tipeando lo que ustedes quieran saber si se puede usar o no. Y esto les va indicando la compatibilidad de las instrucciones. Espero que sea útil. Valores por defecto. Algo que cambió en ENVA 6, básicamente con respecto a las versiones anteriores también de JavaScript, es que anteriormente yo tenía que comprobar si la variable ya tenía un valor, ¿sí? Antes de hacer determinada cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como bien dijo un compañero anteriormente, una variable que no está asignada a un valor, normalmente tiene el valor undefined, ¿no? No definido. Entonces eso me da un error de tipo. Cuando yo uso la comprobación, ¿sí? Quiero realizar de alguna manera, perdón, de una comprobación por comprobación de tipo, tengo que utilizar los operadores de comparación estricta, que son el uso de 3 símbolos igual para comprobar no solamente el valor, sino también el tipo, o si yo ya sé que el tipo viene bien definido, utilizo un operador de comparación simple o más relajada, que es un doble igual como en cualquier otro tipo de lenguaje, ¿sí? En las versiones anteriores de JavaScript, sí o sí tenemos que comprobar el tipo, porque si no nos puede dar un error en tiempo de ejecución, que a veces son bastante molestos y difíciles de debuguear. Hoy por hoy, como bien dice acá en el slide, podemos usar otro tipo de sintaxis, que básicamente va a hacer una comparación estricta también, pero nos permite simplificar. Es otra sintaxis azucarada que nos permite de alguna manera escribir más fácil los if o las comparaciones con respecto a las versiones anteriores de JavaScript. Bien. Si seguimos un poco básicamente con este tema, fíjense, ¿no? De alguna manera, ¿qué está pasando acá? Primero, fíjense que es una función arrow como la que habíamos definido anteriormente, ¿no? Que es una constante que se llama saludalo a, y luego de eso tiene una función anónima, ¿sí? Que recibe como parámetro la variable nombre, que en este caso ya viene predefinida como coder, y luego me indica que esta función es de tipo flecha, ¿sí? Y tiene la definición console.log nombre, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que imprime por consola el valor de la variable. Y fíjense, para ustedes es igual que imprima Dan, como está en este caso, null, undefined, o entre paréntesis, si yo instancio a la función de esta manera, de cada una de estas formas. Hagan una cosa, ¿se acuerdan cómo abrir las herramientas de desarrollador dentro del navegador? Ábranlas, la herramienta de desarrollo en su navegador y copien ese código en su navegador. En la consola. En la consola. Luego de hacer eso, llamen o instancien a esta función de la primera forma, le dan un enter, de la segunda forma le dan un enter, de la tercera forma un enter y la cuarta forma un enter. Y fíjense qué tipo de valores imprime. Vamos comentándolo. O sea, si nosotros apretamos, ¿sí? El primer, si ejecutamos la función con el primer parámetro Dan, obviamente lo que va a imprimir, ¿qué es? Dan, ¿no? Porque nosotros, más allá que nombre por defecto se llama coder, nosotros estamos pasando el parámetro Dan a la función y va a tomar ese valor y lo va a imprimir en pantalla, ¿sí? La consola va a imprimir Dan. Ahora, si pasamos como parámetro null, cuando nosotros imprimimos en pantalla, básicamente lo que va a salir en la consola, ¿qué se imagina que es el valor? ¿Qué les digo a ustedes? Null. No, correcto, bien, bien ahí. Y cuando pasamos a undefined, Coder. muy bien. Y si le pasamos la función vacía, También. bien ahí, bien. Exactamente, cuando nosotros imprimimos
estos valores, ¿sí? O ejecutamos la función con estos parámetros, null es algo explícito que es nada, ¿no? Que no significa nada. Mientras que el no definido es un valor, o sea, es un valor undefined, pero que todavía la función no sabe qué es, ¿sí? Por eso, cuando yo de alguna manera le paso el valor undefined, la función lo recibe y dice, che, esto es un valor, pero que todavía no sé qué es. Entonces, aplico el valor por defecto. En cambio, cuando yo estoy, de alguna manera, pasándole el null, ¿sí? Acá le estás pasando la nada, con lo cual lo que imprime abajo va a ser nada, va a imprimir null nuevamente, ¿sí? Exactamente como dijeron recién, va a imprimir los datos de esta manera. La primera función nos va a dar dan, la segunda null, coder y coder. Bien, se ha dicho esto, como bien dice el slide, si le pasamos null, ¿sí?, a una función, el valor de efecto que yo le demos no se va a aplicar, ¿sí? Siempre que ustedes necesiten que se aplique un valor por defecto, acuérdense de no pasarle null, sino de pasarle paréntesis vacíos o un undefined. Ahora, ¿ustedes van a pasarle null a la función? Normalmente no, pero recuerden que en JavaScript nosotros podemos pasar como parámetro una función, con lo cual hay que tener cuidado que esa función no devuelva null, porque si no nuestro valor por defecto no va a pasarse a la función. ¿Sí se entiende esto? Y bueno, lo último que les quería contar un poquito de JavaScript es que JavaScript incorpora, ¿no?, lo que son los módulos, que nos permite de alguna manera llamar, ¿cómo es? A esos módulos o a esas funciones directamente de los propios scripts, sin necesidad de tener que importarlos, ¿sí? Eso me permite de alguna manera poder usar JavaScript directamente en el navegador y bueno, que se parezca más a un lenguaje un poco más convencional. Esto lo vamos a empezar a ver cuando veamos React, que es una de las cosas que incorpora JavaScript y que React se aprovechó para poder estructurar mejor su librería y que sea de alguna manera más sencilla de utilizar y que no dependa de que esté importado directamente dentro del HTML, ¿sí?